En un jueves 15 de enero, que se grabará a fuego en los anales de la crónica social, el universo de la farándula española se ha visto sacudido por un terremoto de proporciones bíblicas. Las noticias que nos llegan hoy no son un simple murmullo, sino el estruendo de un vendaval que amenaza con derribar pilares y desvelar sombras donde antes solo brillaba la luz de un mito. La figura inmensa de Julio Iglesias, el crooner eterno, el seductor imperecedero, se encuentra ahora en el epicentro de una tormenta de acusaciones que, de confirmarse, pulverizarían el legado de una vida dedicada al arte y al romance. Este es el punto de inflexión. La última hora de Julio Iglesias no pasa por nuevas canciones o giras triunfales, sino por un comunicado emitido a través de Revista Hola, su santuario de cabecera. Una declaración que, lejos de la supuesta indiferencia o el silencio cómplice que algunos medios han querido vender, es la primera salva en lo que promete ser una batalla legal encarnizada. Mientras las voces críticas clamaban que su mutismo era prueba irrefutable de culpabilidad, la realidad, como siempre, es más compleja y despiadada. El comunicado es cristalino. Julio Iglesias no está callado. Lejos de la imagen de un hombre acorralado que acepta su destino, el cantante, la leyenda viva, está preparando su defensa. Con una rotundidad que no admite dudas, su entorno ha asegurado que este no es el momento de hablar en profundidad, pero que ese instante llegará muy pronto. Él quiere alcanzar el fondo de la cuestión, desea que ninguna sombra de duda se cierna sobre la verdadera circunstancia y el relato real de todo lo sucedido. La maquinaria legal ya está en marcha, con la firme intención de desmantelar cada acusación, cada susurro malintencionado que hoy se cierne sobre él. Pero en medio de esta delicada preparación, la vorágine mediática no se detiene. Como si el destino quisiera añadir más leña al fuego, encontramos a una figura que no ha dudado en lanzar su propio torbellino de acusaciones: Carlota Corredera. Esta presentadora, que casualmente arrastra su propia controversia, denunciada y presuntamente declarada en rebeldía por Antonio David Flores por un delito contra el honor, al haberle tildado de maltratador en un programa de televisión y expulsado a quienes osaban defenderle, se atreve ahora a hablar de Julio Iglesias en términos durísimos, sin la menor presunción de inocencia. El contraste es brutal, casi poético en su hipocresía. Aquellos que predican la justicia social y la defensa de las víctimas parecen olvidar de forma selectiva los principios más elementales del derecho. La presunción de inocencia, pilar fundamental en cualquier Estado democrático, parece diluirse como el humo en el aire cuando se trata de figuras que no comulgan con ciertas ideologías. Es un espectáculo desolador, una cacería de brujas televisada que deshumaniza y condena antes de que la balanza de la justicia haya tenido siquiera la oportunidad de inclinarse. En olor a farándula, prometemos desvelar cada capa de esta intrincada trama. Si la verdad es un tesoro escondido, nosotros seremos los cartógrafos que te guíen a través de los desiertos del rumor y los océanos de la especulación. Pero antes de que la verdad comience a desvelarse por completo, si aún no formas parte de nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad, te invitamos a unirte al canal. Cada suscripción es un voto de confianza en la búsqueda de la verdad, y créeme, esta historia te mantendrá al borde de tu asiento, con el pulso acelerado y el alma en vilo. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un hombre, sino la propia integridad de un sistema mediático que a menudo confunde el periodismo de investigación con el linchamiento público. La pregunta resuena en el aire como un trueno. ¿Estamos presenciando una investigación rigurosa o el clímax de una ejecución mediática? En este torbellino de acusaciones sin sentencia, ¿qué piensas tú sobre la celeridad con la que se emiten juicios en la arena pública? Cuéntanos en los comentarios si crees que la presunción de inocencia es un derecho inquebrantable o una quimera en la era mediática, donde una investigación periodística parece valer más que cualquier sentencia judicial. Las palabras de Carlota Corredera son un eco de una indignación que no espera veredictos. Mientras su voz resuena en la radio y la televisión pública, pagada con dinero de todos, condena sin tapujos, haciendo hincapié en que hasta que todo esto no se dirima a nivel judicial, la imagen de Julio Iglesias seguirá por los suelos. Este es el nivel, el estándar alarmante de un país donde la presunción de inocencia se convierte en un concepto maleable, adaptable a la conveniencia del relato.
Y así, el escarnio público se convierte en una sentencia anticipada, irreversible en la percepción popular. Pero esta no es la primera vez que la figura de Julio Iglesias se ve envuelta en controversias sobre su vida privada. Debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de esta pandemia que, según algunos, ha transformado las reglas del juego. Nos remontamos al año 1986, a los ecos de una época muy diferente, donde las intimidades de los grandes artistas comenzaban a ser diseccionadas. Antonio El Valle, un mayordomo que trabajó junto a Julio Iglesias durante un largo periodo, ya hablaba entonces, hace casi 40 años, de cómo se vivía dentro de la casa del cantante. El Val, en sus reveladoras declaraciones, describía un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad. No en el 2021, sino en el 1986, definía la mansión de la isla privada Indian Creek, en Miami, como un verdadero sultanato. Una visión que, sin duda, dibuja un cuadro de opulencia y un estilo de vida que para muchos resultaría chocante, pero ¿existe un trecho entre un machismo descarado y una promiscuidad evidente y las graves acusaciones de abuso que hoy se lanzan? Esa es la pregunta que pocos parecen querer hacerse. Es innegable que Julio Iglesias fue un mujeriego, una figura que exhibía sin pudor su vida amorosa. No hacía falta más que verlo en las portadas de las revistas y en sus propias canciones para comprender su esencia. Pero de ahí, de esa imagen de seductor incorregible, a acusarlo directamente de ser un violador, hay un abismo, un trecho enorme que requiere pruebas y condenas. Sin embargo, en el circo mediático actual, este filtro parece haberse evaporado, y la línea entre la figura pública y la acusación penal se difumina peligrosamente. La verdad, la presunción de inocencia, se convierten en víctimas colaterales. Las declaraciones del Vale, que resurgieron con la fuerza de un fantasma del pasado, también definen la organización interna de la Casa de Julio como una tribu, donde el cantante era un reyesuelo tiránico. Según el mayordomo, Julio se refería a las mujeres como titis y las trataba como bestias cazadas y sometidas. Estas palabras, pronunciadas hace décadas, parecen alimentar ahora la narrativa de un depredador, incluso antes de que exista una sentencia firme. Si esto es el periodismo que se enseña en las universidades, que venga Dios y lo vea, porque es un modelo que atenta contra la justicia y la dignidad humana. Nadie desearía que sus hijos fueran condenados sin pruebas, siendo quizás inocentes por el mero hecho de una acusación. Es una atrocidad, una injusticia mayúscula que debería hacer sonar todas las alarmas en cualquier sociedad que se precie de ser justa. La ligereza con la que se lanzan etiquetas como depredador sin una base judicial sólida es un reflejo de un periodismo que ha perdido la brújula moral, priorizando el impacto sobre la verdad y la condena pública sobre el debido proceso. Pero la vorágine no se detiene. Después de estas barbaridades que se emiten en programas financiados con dinero público, el programa de Ana Rosa Quintana, una de las plataformas mediáticas más influyentes, también hace hincapié en la impunidad con la que se puede hablar de una persona no condenada. Allí, un abogado experto interviene para aclarar el peligroso concepto del depredador mediático. El escarnio público, subraya, ya ha sentenciado a la persona, mucho antes de que un tribunal haya pronunciado su veredicto. Esto es lo que está ocurriendo con Julio Iglesias. El problema radica en que, sin un juicio pendiente, la defensa contra una publicación que carece de base sólida es casi nula. No hay forma de controlar la información que se vierte hasta que no haya una sentencia absolutoria. Solo entonces se podría buscar la reparación del daño. Pero ¿creen estos periodistas, estos colaboradores que alimentan a los monstruos mediáticos con condenas anticipadas, que la reparación de la imagen dañada tendrá la misma repercusión? La revista Hola puede emitir comunicados y exclusivas, pero el daño internacional ya está hecho. Cadenas de Miami, de Estados Unidos, de Argentina, México, Colombia y Venezuela ya han filtrado la noticia, amplificando un rumor, una acusación, a escala global sin esperar el veredicto. El daño es inmenso e irreparable en la mayoría de los casos. Lo que es indeseable es que la misma repercusión mediática que tuvo la denuncia no la tenga la reparación del daño. Una pequeña nota en una esquinita no basta para reconstruir una reputación. Se condena la publicación de informaciones, pero nunca hay suficiente reparación. Hay una herramienta legal, por supuesto, denunciar a quienes te han acusado falsamente.
Pero, ¿lo hará Julio Iglesias? Su entorno, por ahora, guarda silencio público, pero en privado niegan los hechos y muestran un estupor mayúsculo por lo que está sucediendo. Se está esperando un pronunciamiento público, una explicación. Pero los asesores del cantante parecen estar actuando con una estrategia muy clara. Paso a paso, primero evitar que el daño se extienda aún más. Porque, como bien apunta un comentarista en uno de estos programas, ¿por qué asumís que es un escarnio? La respuesta es sencilla, porque no hay sentencia. El día que la haya, te paseas por todos los programas, le llamas violador, maltratador, lo que quieras. Pero ahora mismo no hay ninguna base legal sentada para que en una televisión pública se acuse de esta manera a alguien. Las acusaciones son muy graves, justamente por eso. Entiendo que lo normal sería tener primero una defensa. Y sobre todo, una condena. Cuando la condena esté en firme, entonces sí, puedes ir a los platós que te dé la gana y poner a la persona de vuelta y media. Pero aquí parece que se pone la tirita antes de la herida. Es una persona pública, con una imagen desde hace años y por eso, aunque no se le quita la culpa si la tuviera, está claro que el escarnio público es una desventaja brutal, incluso un delito. Atribuir un delito sin condena es una infracción legal grave. Sin embargo, la historia nos revela que Julio Iglesias, el coloso de la canción, no es de los que se quedan de brazos cruzados. Beatriz Cortázar, colaboradora de La Mañana de Federico, ha desvelado detalles claros y directos para aquellos que dudaban de la intención del cantante de actuar legalmente. El artista ha pasado de un gran disgusto a un gigante cabreo. Quienes le conocen bien saben lo que significa ver a Julio apalado, es decir, herido y enojado. Está dispuesto a soltar toda su artillería legal para dejar las cosas en su sitio, para limpiar su nombre con la misma fuerza con la que llenaba estadios. Y hay más. Julio Iglesias ha dado una orden tajante a toda su familia: silencio absoluto. Nadie debe ir a Punta Cana, lugar donde se encuentra en estos momentos, pues está tomado por los medios de comunicación. No quiere que nadie hable, ni que le defiendan, ni que digan nada. Desea gestionar esta situación con su equipo legal, en completa soledad y con la máxima discreción. Mientras tanto, Miranda, su esposa, está moviendo hilos, haciendo llamadas a altos cargos y poniendo orden en la situación desde la retaguardia, con la misma templanza que ha demostrado a lo largo de los años. La demanda que puede caer si se confirman las intenciones del cantante no será cualquier cosa, lo digo a avisos de navegantes. Hablar de más en este momento puede tener consecuencias devastadoras, pero en medio de toda esta acusación, el programa El Tiempo Justo ha hablado con una persona muy cercana a Julio Iglesias, quien ha arrojado una luz inesperada sobre las denunciantes. Ayer, el entorno del artista reconocía a estas dos chicas como personas que efectivamente trabajaron para él. Sin embargo, lo verdaderamente revelador es que ese mismo entorno sugería que quizás hablaban desde el resentimiento, pues su relación laboral con el cantante había finalizado por no ser realmente eficientes en su trabajo. Una historia de resentimiento, de despidos que no terminan en los mejores términos, es algo tristemente habitual en los tribunales. Hace apenas unos minutos, el entorno de Julio Iglesias ha confirmado el motivo real de la finalización de la relación laboral con estas dos chicas: el haber hablado de más, es decir, haber filtrado información de Julio, de lo que pasaba en su casa, a ciertos periodistas, haber contado intimidades del artista, haber revelado detalles privados a personas que no pertenecían a ese círculo de confianza. Me dicen que esa relación laboral se termina por haberse ido de la lengua, por haber roto un pacto de silencio, un acuerdo de confidencialidad que presumiblemente firmaron al entrar en esa mansión. Si incumplieron ese contrato y ahora, encima, denuncian, el futuro judicial que les espera no parece muy prometedor. La defensa de Julio Iglesias se perfila fuerte y el camino de la verdad apenas ha comenzado. Abrimos el debate y nos vemos en los próximos videos de Olor a Farándula. La marea de acusaciones contra Julio Iglesias, el titán de la música latina, no es un mero susurro en el viento, sino un huracán que remueve los cimientos de su inmaculada reputación. Tras la primera embestida, la verdad, como un rompecabezas fragmentado, comienza a mostrar piezas de un pasado turbulento que de repente cobra una relevancia inquietante. Las sombras de antaño, que parecían sepultadas bajo el brillo de su leyenda, resurgen con una fuerza devastadora, obligándonos a mirar más allá de la melodía y el glamour.
Adentrándonos en el epicentro de este escándalo sin precedentes, descubrimos que los ecos del pasado, lejos de ser meras anécdotas, se convierten en fundamentos para las acusaciones actuales. Las descripciones de Antonio El Val, aquel mayordomo que en el ya lejano 1986 pintaba un cuadro tan vívido como sombrío de la mansión de Indian Creek, vuelven a cobrar vida con una intensidad escalofriante. Su relato de un sultanato de machismo primitivo y descarada promiscuidad ya sugería entonces una estructura de poder y relaciones que hoy se examina con lupa, bajo una luz mucho más cruda y exigente. El Vale no solo habló de un entorno de opulencia, sino de una organización tribal donde Julio Iglesias, el patriarca indiscutible, se erigía como un reyesuelo tiránico. Sus palabras, que describían cómo el cantante se refería a las mujeres como titis y las trataba como bestias cazadas y sometidas, son ahora el combustible de una narrativa que busca transformar al ídolo en un depredador. Estas revelaciones, que en su momento pasaron quizás por el tamiz de la excentricidad de un artista, hoy se leen como pruebas, como indicios de una verdad oscura que se ha mantenido oculta por décadas. Pero, ¿hasta qué punto las costumbres y el lenguaje de otra época, de un pasado que se nos antoja distante, pueden ser juzgados con los criterios morales del presente? ¿Es justo interpretar las palabras de un mayordomo de hace casi 40 años como una condena inapelable en el contexto actual de graves acusaciones? Estas son las preguntas que se agitan en el torbellino mediático, donde la prudencia y la presunción de inocencia parecen ser víctimas colaterales en la batalla por la verdad y la audiencia. La balanza de la justicia, antes de inclinarse, ya es objeto de un feroz debate público. En esta guerra de narrativas, el equipo legal de Julio Iglesias no ha permanecido inactivo. La gigante cabrea del artista, revelada por Beatriz Cortázar, se ha transformado en una contraofensiva meticulosamente orquestada. La orden de silencio absoluto a su familia no es solo un gesto de discreción, sino una estrategia calculada para evitar que cualquier declaración improvisada sirva de arma a sus detractores. Julio, acostumbrado a controlar cada detalle de su carrera, ahora ejerce ese mismo control férreo sobre su defensa legal, concentrando todo el poder en su equipo de abogados, mientras Miranda, su esposa, trabaja discretamente en la retaguardia, moviendo influencias y consolidando apoyos cruciales. La línea de defensa, tal como se perfila en las últimas horas, no se limita a la negación rotunda de los hechos, sino que busca deslegitimar las acusaciones desde su origen. La información filtrada por el programa El Tiempo Justo, en conversación con el entorno cercano del cantante, ha arrojado una nueva luz sobre las denunciantes. Se sugiere con insistencia que la motivación de estas dos mujeres podría no ser la búsqueda de justicia, sino el resentimiento derivado de una relación laboral que terminó de forma abrupta y poco amistosa. Esta es una táctica clásica en litigios de alto perfil: cuestionar la credibilidad del acusador. Recordemos que el entorno de Julio Iglesias ha confirmado que la relación laboral con estas chicas finalizó por un motivo específico: haberse ido de la lengua. Es decir, por haber filtrado información sensible e intimidades del artista a la prensa. Este es un punto crucial, pues sugiere una violación de los acuerdos de confidencialidad que, presumiblemente, firmaron al ingresar en la mansión del cantante. Si estas denuncias surgen después de un despido por incumplimiento de contrato, el panorama judicial se torna mucho más complejo y espinoso para las demandantes. Esta revelación añade una capa de complejidad al ya intrincado tapiz de la historia, transformando el drama de un supuesto abuso en un conflicto laboral con tintes de venganza. ¿Es posible que la búsqueda de justicia sea en realidad una búsqueda de compensación o un ajuste de cuentas por un despido? La pregunta resuena con fuerza en los corrillos mediáticos, desafiando la narrativa unidimensional que algunos han querido imponer. No subestimemos la habilidad de un equipo legal de esta envergadura para dar un giro inesperado a la trama. El debate sobre la presunción de inocencia, ese baluarte legal que se desmorona tan fácilmente en la arena pública, se convierte en el corazón de esta contienda. Mientras Carlota Corredera y otros colaboradores de televisión se erigen en jueces, condenando a Julio Iglesias sin una sentencia firme, se ignora peligrosamente un principio fundamental del derecho:
Llamarle depredador sin el respaldo de un veredicto judicial no es solo irresponsable, es, como se ha señalado, un acto que roza el delito, vulnerando de forma flagrante el derecho al honor de una persona. La indignación del equipo legal de Iglesias es palpable. Argumentan que el escarnio público ya ha sentenciado al artista y que la reparación de este daño inmenso será una tarea hercúlea, casi imposible. Una escueta nota de prensa en un medio, por muy influyente que sea, Hola, jamás podrá contrarrestar la repercusión global de las acusaciones vertidas. Las cadenas de Miami, Argentina, México, Colombia y Venezuela ya han amplificado el mensaje, extendiendo la sombra de la duda a cada rincón del planeta donde el nombre de Julio Iglesias es sinónimo de leyenda. Este es un recordatorio brutal de la doble vara de medir en el mundo mediático. Mientras para algunos se exige una condena para hablar de culpabilidad, para otros la mera acusación basta para desatar un infierno de desprestigio. La falta de un juicio pendiente deja a la figura pública en una indefensión alarmante, sin la posibilidad de defenderse eficazmente de las injurias que se lanzan sin filtro ni piedad. Solo una sentencia absolutoria, si llega, podría abrir la puerta a una reparación del daño. Pero el eco del perjuicio ya habría resonado hasta los confines del mundo. Julio Iglesias, sin embargo, no es un hombre que se rinda ante la adversidad. Su historia está llena de batallas, de momentos en los que ha tenido que reinventarse y luchar contra corriente. Desde el accidente que truncó su carrera futbolística y lo lanzó al mundo de la música, hasta los innumerables desafíos de una vida bajo los focos, siempre ha demostrado una resiliencia inquebrantable. Esta nueva tormenta, aunque quizás la más personal y demoledora, no es ajena a un hombre acostumbrado a navegar en aguas turbulentas. Su equipo legal, con la sapiencia que da la experiencia en grandes batallas, sabe que el primer paso es contener el daño. No se trata de un silencio temeroso, sino de una estrategia quirúrgica que busca evitar la propagación de rumores infundados y proteger la imagen del artista mientras se construye una defensa férrea. Cada declaración, cada movimiento, está siendo sopesado con la máxima cautela, en un tablero de ajedrez donde cada pieza es crucial y cada jugada puede determinar el destino de una leyenda. El desenlace de esta historia aún está por escribirse, pero lo que sí es evidente es que el legado de Julio Iglesias, construido sobre décadas de éxitos y carisma, se enfrenta a su prueba más dura. La colisión entre el juicio público y la presunción de inocencia, entre el resentimiento y la verdad judicial, marcará un antes y un después en la trayectoria del artista. ¿Saldrá victorioso de esta contienda o las sombras del pasado y la ferocidad del presente desdibujarán para siempre su inigualable estrella? La verdad, siempre escurridiza, se oculta entre las capas de esta compleja trama. En Olor a Farándula seguiremos desentrañando cada detalle, cada giro, para que seas testigo de cómo se escribe uno de los capítulos más dramáticos en la vida de un icono. Si te ha cautivado esta historia y deseas estar al tanto de cada revelación, no olvides suscribirte a nuestro canal. La historia de Julio Iglesias y la búsqueda de la verdad apenas ha comenzado, y nosotros estaremos aquí